Hoy fue el día en que superé un límite que jamás imaginé cruzar. Desde que comencé a sentirme atraída por él, intenté alejar esos pensamientos, como si eso fuera suficiente para hacerlos desaparecer. Pero no desaparecieron. De hecho, se hicieron más fuertes con cada encuentro casual, con cada intercambio de miradas, con cada provocación sutil que trataba de ignorar. El hermano menor de mi marido siempre me provocó de una manera que no sabía explicar. No era solo su apariencia, aunque nunca pude negar que era absurdamente atractivo. Había algo en la manera en que se movía, en la forma en que sus ojos me observaban desde lejos, siempre con esa mirada de quien sabía el efecto que causaba. Era casi imposible ignorarlo cuando estábamos en el mismo ambiente. Sabía que era peligroso, que no debía alimentar eso, pero cuanto más intentaba resistir, más parecía inevitable. Hoy lo inevitable sucedió. Fue una tarde común, sin nada que anunciara lo que estaba por venir. Mi marido había salido a resolver unos asuntos, y yo me quedé en casa sola. Al menos, eso pensaba hasta escuchar la puerta abrirse y verlo entrar. No dijo nada, solo me lanzó una mirada que hizo que mi corazón acelerara instantáneamente. El aire a nuestro alrededor parecía diferente, más cargado, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sabía que debía alejarme, pero no pude. Cuando pasó junto a mí en el pasillo, sentí ese perfume familiar que parecía perseguirme últimamente. Mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera evitarlo, como si cada célula mía estuviera esperando ese momento. Me puse un vestido ajustado por la mañana, sin pensarlo demasiado, pero ahora parecía más revelador de lo que había planeado, como si gritara lo mucho que quería que me notara. Se acercó despacio, y el silencio entre nosotros solo hacía todo más intenso. Podía sentir su mirada recorriendo mi cuerpo, analizando cada detalle, y eso me dejaba completamente vulnerable. Traté de mantener la compostura, pero la verdad es que temblaba por dentro, tomada por una mezcla de deseo y culpa que solo aumentaba con cada segundo. Cuando tocó mi cintura, fue como si una corriente eléctrica atravesara mi cuerpo. Fue un toque ligero, casi inocente, pero que hizo que mi corazón latiera con una fuerza que no podía controlar. Debería haberme apartado en ese momento, pero en lugar de eso me quedé allí inmóvil, esperando lo que vendría a continuación. Sentí su respiración cerca de mi rostro, caliente y acelerada como la mía. No necesitaba decir nada, y yo sabía que estábamos a punto de cruzar la línea. El silencio a nuestro alrededor solo intensificaba la tensión que crecía entre nosotros. Todo parecía conspirar para que ese momento sucediera. Cuando deslizó sus manos por mi cintura y me atrajo hacia él, no tuve fuerzas para resistir. La proximidad hizo que mi cuerpo reaccionara de forma automática, como si ya supiera exactamente lo que quería. Cerré los ojos por un momento, tratando de recuperar el control, pero el deseo ya me consumía. Sentí sus dedos tocar la piel desnuda de mi espalda, donde el vestido dejaba un espacio a la vista, y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi mente estaba dividida entre el placer y la culpa. Con cada segundo a su lado, me hundía más en ese deseo prohibido, pero al mismo tiempo no podía evitarlo. Su toque era diferente, más audaz, más provocador, y sentía que sabía exactamente el impacto que causaba en mí. Cuando inclinó la cabeza y rozó sus labios en mi cuello, mi respiración falló. Cerré los ojos con fuerza, tratando de contener el gemido que amenazaba con escapar, pero fue inútil. El calor de su toque, combinado con su perfume, me dejaba completamente indefensa. Cada movimiento parecía calculado, cada caricia una provocación que me hacía perder aún más el control. Me guió lentamente hacia una sala al lado, donde la penumbra creaba el ambiente perfecto para lo que estábamos a punto de hacer. Cerró la puerta detrás de nosotros, y en ese instante el mundo exterior dejó de existir. No había más nada aparte de nosotros dos, atrapados en ese juego de deseo y tensión que se arrastraba desde hacía tanto tiempo. Estaba apoyada contra la pared, el corazón latiendo descontrolado en mi pecho, mientras él se acercaba aún más. Su cuerpo presionaba el mío de forma sutil, pero intensa, lo suficiente como para dejarme sin aliento. Sentí sus manos deslizarse lentamente por mis muslos, subiendo por el tejido del vestido, provocando un escalofrío que me dejó al borde del delirio. Era incorrecto.
Lo sabía. Pero en ese momento, lo correcto y lo incorrecto parecían no importar. Todo lo que quería era entregarme a esa sensación, al deseo que me consumía por completo. Él sabía exactamente cómo tocarme, cómo despertar en mí un placer que ya ni recordaba que podía sentir. Cuando deslizó los labios hasta los míos, el beso fue intenso, cargado de una pasión reprimida que finalmente encontraba una forma de liberarse. Nuestras bocas se encontraron con urgencia, como si estuviéramos tratando de compensar todo el tiempo que pasamos resistiendo ese deseo. El calor de nuestros cuerpos se mezclaba, y sentía cada curva mía moldearse perfectamente al cuerpo de él. Sus manos no paraban de explorarme, deslizándose por mi espalda, muslos y cintura, mientras el beso se volvía cada vez más voraz. No podía pensar en nada más, solo en la sensación de sus toques, de sus besos, y en cuanto deseaba que ese momento durara para siempre. Perdí por completo la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, atrapados en ese juego de seducción y placer. Cada toque de él parecía incendiar una parte diferente de mi cuerpo, llevándome a un estado de éxtasis que jamás había experimentado antes. La sensación de lo prohibido, del riesgo, solo lo hacía más excitante. Finalmente, cuando nos alejamos, mis labios seguían adormecidos por los besos intensos, y mi respiración seguía descompasada. Me sentía completamente entregada, vulnerable y al mismo tiempo, tomada por una sensación de placer que no sabía cómo describir. Salí de esa habitación con las piernas temblorosas, el corazón aún acelerado, y la mente inundada por una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Una parte de mí se sentía culpable por lo que acababa de suceder, pero otra parte, una parte más fuerte, no podía dejar de desear que eso se repitiera. Sabía que eso era solo el comienzo. Después de salir de esa habitación, el peso de lo que acababa de suceder comenzó a instalarse en mí. Cada paso que daba parecía más difícil, como si el propio suelo intentara recordarme la gravedad de mi error. Aún así, una parte de mí se sentía viva, más que lo que había sentido en mucho tiempo. Era como si el deseo prohibido hubiera despertado algo que ni siquiera sabía que estaba dormido. Fui directamente a la habitación y me miré en el espejo. Mis labios estaban hinchados por los besos intensos, mi rostro sonrojado, y el vestido algo arrugado. Toqué mi cuello, aún caliente por el contacto de sus labios, y suspiré profundamente, tratando de recomponerme. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer diferente de la que solía ser. Había algo nuevo en mis ojos, algo que no podía explicar, pero que sabía que era peligroso. En el fondo, me preguntaba cómo dejé que las cosas llegaran a este punto. Amaba a mi esposo, o al menos pensaba que sí. Entonces, ¿por qué no pude resistir? ¿Por qué el toque de su hermano me afectó tanto? La culpa comenzaba a crecer dentro de mí, pero al mismo tiempo, era sofocada por el deseo de revivir ese momento. Intenté distraerme con cualquier cosa que pudiera ocupar mi mente. Arreglé la casa, encendí la televisión, pero nada parecía suficiente para borrar el recuerdo de la sensación de los toques, los besos, el calor de su cuerpo contra el mío. Mi piel aún ardía, como si la marca de él estuviera grabada en mí, y eso solo aumentaba mi inquietud. El resto del día pasó como un borrón. Cuando mi esposo llegó, forcé una sonrisa e intenté actuar con naturalidad, pero la sensación de que llevaba un secreto prohibido era casi asfixiante. Él me besó suavemente y me sentí una impostora. No pude evitar comparar ese toque suave con la intensidad de los besos que había recibido más temprano. Y eso me confundió aún más. Durante la cena apareció su hermano. Mi cuerpo entero reaccionó al verlo entrar, como si fuera una respuesta automática. Traté de no mirarlo, pero sabía que él me estaba observando. Sentí el peso de su mirada sobre mí, y eso solo aumentaba la tensión que parecía llenar el ambiente. El aire a nuestro alrededor parecía pesado, cargado de algo que solo nosotros dos podíamos sentir. Se sentó a la mesa, y con cada movimiento sentía mi piel hormiguear. Era como si el simple hecho de estar en su presencia me pusiera en alerta. Mantuvo la conversación casual, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que detrás de esa sonrisa contenida había algo más. Y con cada mirada furtiva,
El recuerdo de lo que habíamos hecho más temprano se volvía aún más intenso. Quería levantarme, salir de allí, huir de esa situación, pero estaba atrapada, tanto física como emocionalmente. No podía alejarme, no podía dejar de desear. Cuando terminó la cena, me apresuré a salir de la mesa e ir directamente a la habitación. Cerré la puerta y respiré hondo, tratando de controlar la avalancha de emociones que me invadía. Pero antes de que pudiera calmarme, escuché pasos acercándose. Mi corazón dio un salto en el mismo instante. Por un momento pensé que era mi esposo, pero cuando la puerta se entreabrió vi su rostro. El hermano. Entró despacio cerrando la puerta detrás de sí, y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La tensión en la habitación era casi palpable. No dijo nada, solo se acercó lentamente, y yo me quedé allí inmóvil, incapaz de resistir el magnetismo que él ejercía sobre mí. Antes de que pudiera pensar en decir algo, ya estaba cerca lo suficiente como para que sintiera el calor de su cuerpo. Su mano tocó mi rostro con delicadeza y cerré los ojos, dejándome llevar una vez más por el deseo que me invadía. Su toque era suave, pero al mismo tiempo firme, como si supiera exactamente el efecto que estaba causando. El beso vino poco después, y esta vez no hubo duda. Me entregué por completo, permitiendo que el deseo hablara más fuerte que la razón. Sus manos se deslizaban por mi cuerpo con una intimidad que me dejaba sin aliento, mientras nuestros cuerpos se movían en perfecta sintonía. Con cada toque, con cada caricia, sentía que la culpa se veía reemplazada por el placer. Nos besábamos con una hambre que parecía imposible de saciar. Cada toque estaba cargado de urgencia y deseo, como si tratáramos de extraer lo máximo el uno del otro en ese breve instante. Mis manos recorrían su espalda, sintiendo como cada músculo se tensaba bajo mi toque. El calor entre nosotros era casi insoportable, pero no quería que se detuviera. No podía. Me presionó contra la pared de la habitación, y en ese momento, todo lo que estaba a nuestro alrededor desapareció. Ya no había culpa, solo el placer prohibido que nos consumía. Su cuerpo firme se ajustaba al mío de una forma que parecía perfectamente natural, como si hubiéramos sido hechos para ese encaje. La ropa se convertía en otro obstáculo entre nosotros, y cuando comenzó a deslizar sus dedos por mi vestido, no lo detuve. Al contrario, dejé que me desnudara lentamente, disfrutando de cada segundo de esa sensación de ser deseada de una manera tan intensa e incontrolable. Sentía la textura de la prenda al ser retirada de mi piel, el frío de la noche mezclándose con el calor que él provocaba en mí. Me levantó con facilidad, y nuestras bocas no se separaban ni un segundo. Cada beso era una promesa silenciosa de placer, una entrega total a algo que ambos sabíamos que estaba mal, pero que era irresistible. Mis pensamientos estaban confusos, pero mi cuerpo sabía exactamente lo que quería. Lo deseaba más de lo que debía, más de lo que era permitido. Y allí, en esa habitación, nos entregamos al deseo sin barreras. Cada toque era más audaz, cada movimiento más intenso. Podía sentir su perfume mezclado con el mío, el calor de su respiración contra mi piel. El tiempo parecía haberse detenido, y todo lo que existía era el placer que compartíamos, como si el mundo hubiera sido creado solo para ese momento. Cuando finalmente todo terminó, me sentí agotada y al mismo tiempo llena de energía, como si acabara de despertar de un largo sueño. Él me miró a los ojos, y en ese instante, supe que esto no terminaría allí. El deseo aún estaba presente, latente, y aunque sabíamos el riesgo, era imposible ignorarlo. Salió de la habitación en silencio tal como había entrado, dejándome sola con mis pensamientos. Yo permanecí allí, acostada en la cama, mirando el techo, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. La culpa comenzó a instalarse nuevamente, pero al mismo tiempo sabía que si tuviera la oportunidad, lo haría todo de nuevo. La noche avanzaba y no podía dormir. Revivía cada toque, cada beso, cada instante de ese momento prohibido. Mi mente luchaba contra lo que mi corazón y mi cuerpo ya habían decidido. Traicioné a mi esposo. Y lo hice con su hermano. El pensamiento me aterraba, pero al mismo tiempo, me excitaba de una manera que no podía explicar. Sabía que el deseo prohibido había ganado, y que ahora no había vuelta atrás.
Eso sería nuestro secreto, algo que compartiríamos en silencio, en cada mirada furtiva, en cada toque disimulado cuando nadie nos mirara. Y aunque quisiera, no podría borrar lo que había sucedido. Traicioné a mi esposo. Con su hermano. Y lo peor de todo es que sé que no fue la última vez. Ahora que conoces la verdad, ¿qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir las próximas historias intensas y cautivadoras. Gracias por ver y hasta la próxima.